Bienvenidos al canal en defensa de la fe. Ahora para todos ustedes deseo bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, a los hermanos en Cristo Jesús y a los amigos que visitan este canal. Les invito a suscribirse y a darle manita arriba. Les invito a que participen a otros hermanos en Cristo y a otros amigos de este programa. Ahora vamos a tratar en esta ocasión sobre los bautistas. ¿Quiénes son los bautistas? Porque hay una gran, digamos, diferencia entre los bautistas y las iglesias renovadas o las iglesias nacidas de los protestantes históricos. Esto es, nacidas de Lutero, de Calvino, de Zwinglio y de otros. Rápidamente voy a mencionar los movimientos que se han visto en los otros videos que hemos llamado testimonios de personajes del siglo II. En la primera parte mencionamos a los montanistas. Ellos no se separaron de la iglesia, ellos se rebelaron contra la maquinaria eclesiástica, la organización humana, y demandaron una iglesia de miembros regeneradas. Estoy hablando del siglo II. Los donatistas, que son ya del siglo IV y V, abrazaron la enseñanza escritural de la separación de la iglesia y el Estado. Los paulicianos, quienes existieron desde el siglo III, reclamaron un cristianismo más bíblico. Los nestorianos de los siglos IV y V negaron que María fuera la Madre de Dios. Ahora, escuchemos lo siguiente. Muchos historiadores no bautistas aseguran que las sectas mencionadas explican el surgimiento durante el siglo XVI del grupo que llegó a ser conocido como los anabaptistas. Estos anabaptistas constituían uno de los grupos más odiados de la Reforma. Estos anabaptistas constituían uno de los grupos más odiados de la Reforma. Fueron condenados y perseguidos por todo partido religioso: católico, romano, luterano, calvinista y anglicano. Recuerden esto: los anabaptistas fueron condenados y perseguidos por católicos, romanos, luteranos, calvinistas y anglicanos. Mucho de este antagonismo se deriva de las antiguas leyes del Imperio Romano. Teodosio II, 408 al 450, había incluido una ley que condenaba a muerte o a exilio al que rebautizara a otro. La ley fue dirigida contra los donatistas, quienes rebautizaron a aquellos que provenían de los católicos. Se sentía la necesidad de tal ley porque al negar la eficacia y validez del bautismo católico era lo mismo que destruir todo el sistema. El movimiento anabautista se caracterizaba por 3 puntos. Primero, su repentina aparición sobre extensas áreas. Segundo,
su doctrina fundamental del bautismo de creyentes, lo que les dio su nombre. Y tercero, su conciencia de estrecha comunión con Dios. La repentina aparición de los anabaptistas sobre toda Europa confirma lo que muchos historiadores han sostenido, que grupos de fieles cristianos, aun cuando rara vez se les tomó en cuenta, pero que se esforzaban en reproducir la norma neotestamentaria en su pureza anticlerical y antisacramental, estaban esparcidos por toda Europa en los siglos anteriores a la Reforma, es decir, anteriores al año 1500, anteriores al siglo XV. Habría sido imposible que ellos aparecieran plenamente desarrollados de un momento a otro si no hubieran existido antes. Había una doctrina fundamental tenida en común por todos aquellos que un historiador ha llamado los verdaderos anabaptistas. Esta era la insistencia en el bautismo de creyentes solamente, no de párvulos. Para ellos, la aplicación del agua, sea esta bendita o común, no tenía valor alguno si el candidato no había experimentado primero la fe personal y había hallado a Dios en una experiencia de su gracia salvadora. Alrededor de esta base, la verdadera enseñanza del Nuevo Testamento se agrupaban otras doctrinas bíblicas básicas. Si el asunto de la salvación es individual entre una persona y su Dios, luego no puede haber coerción alguna. Se aprecia la libertad de conciencia. Además, la religión del hombre es un asunto separado de su relación con el Estado o la sociedad. Por tanto, no debe existir una unión entre la Iglesia y el Estado o sacramento sociológico que ate al pueblo de Dios con el gobierno civil o la sociedad. Estas tres creencias básicas neotestamentarias, el bautismo solo de creyentes, la libertad de conciencia, la separación entre la Iglesia y el Estado, fueron sostenidos unánimemente por todo verdadero anabaptista. Pero todos los verdaderos anabaptistas tenían un anhelo ferviente en su corazón, creyendo que ellos debían responder directamente a Dios y debían reproducir en sus vidas las enseñanzas y el espíritu del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver otro historiador lo que nos está diciendo. Dice así: de esta forma, antes del fin del siglo XVI, había 5 iglesias oficiales, iglesias apoyadas por gobiernos civiles: los católicos griegos, los católicos romanos, contados como 2, la Iglesia de Inglaterra, la luterana, la Iglesia de Alemania, la Iglesia de Escocia, actualmente conocida como la presbiteriana. Todos ellos, o todas ellas, eran implacables en su odio y persecución de las personas llamadas anabaptistas. Repito, católicos griegos, católicos romanos,
Iglesia de Inglaterra, la anglicana, la luterana o Iglesia de Alemania y la Iglesia de Escocia, la presbiteriana. Todas ellas eran implacables en su odio y persecución de las personas llamadas anabaptistas, valdenses y todas las demás iglesias no oficiales, iglesias que nunca habían estado conectadas de manera alguna con los católicos. Su gran ayuda en la lucha por la reforma había sido olvidada o era totalmente ignorada. Muchos otros miles, incluyendo mujeres y niños, perecían a diario de manera sistemática en las aún interminables persecuciones. La gran esperanza despertada e inspirada por la reforma había sido demostrada ser una sangrienta decepción. Los remanentes encontraron entonces un incierto lugar de refugio en los amistosos Alpes y en otros lugares de escondite del mundo. Estas tres nuevas organizaciones que se separaron o salieron de los católicos tuvieron muchos de sus más dañinos errores, algunos de los cuales son los siguientes: gobierno de la iglesia por el predicador de diferentes formas. 2. Iglesia oficial, combinación de iglesia y Estado. 3. Bautizo de recién nacidos. 4. Rociado o derramamiento para el bautismo. 5. Regeneración bautismal, al menos algunas y otras sí. A muchos de sus historiadores se les debe dar el crédito. Persecución de otros, al menos durante siglos. Al principio todas estas iglesias oficiales se perseguían unas a las otras, así como a todas las demás. Pero en el concilio celebrado en Augsburgo en 1555 después de Cristo, se firmó un tratado de paz conocido como la Paz de Augsburgo. Entre los católicos por un lado y los luteranos por el otro, acordando no perseguirse mutuamente. Para los católicos luchar contra los luteranos significaba la guerra con Alemania. Para los luteranos combatir o perseguir a los católicos significaba la guerra con todos los países donde el catolicismo predominaba. Las persecuciones no cesaron. Los odiados anabaptistas, hoy día llamados bautistas, a pesar de todas las persecuciones previas y a pesar del horrible hecho de que 50 millones ya habían muerto como mártires, todavía existía en gran número. Fue durante este periodo que a lo largo de una sola carretera europea de 48 kilómetros de largo, fueron clavados estacas a 1 o 2 metros de distancia. Las puntas de las estacas fueron afiladas y sobre la punta de cada estaca se colocó la cabeza ensangrentada de un anabaptista. La imaginación humana apenas puede imaginar una escena tan horrible. No obstante, fue algo perpetrado, según la historia confiable, por personas que se llamaban a sí mismas seguidores devotas del manso y humilde Jesucristo. Recordemos que los católicos no consideran a la Biblia como la única regla y guía de fe y vida. Ellos afirman que es realmente infalible, pero que hay otras dos cosas tan infalibles como ella: los escritos de los padres y los decretos de la Iglesia Católica.
o las declaraciones del Papa infalible. Por eso nunca podría haber un debate satisfactorio entre católicos y protestantes o entre católicos y bautistas, porque posiblemente nunca podría haber una base de acuerdo final. La Biblia solamente puede decidir, o la Biblia sola nunca puede decir nada en lo que respecta a los católicos. En 1648 llegó la paz de Westfalia. Entre otras cosas que resultaron de este pacto de paz, estuvo el triple acuerdo entre las grandes denominaciones, católicos, luteranos y presbiterianos, de no perseguirse más unos a otros. Estamos hablando de la paz de Westfalia, no de la paz de Augsburgo. Las persecuciones entre estas denominaciones significaban la guerra con los gobiernos que los respaldaban. No obstante, todos los demás cristianos, especialmente los anabaptistas, iban a continuar recibiendo de ellos, católicos, luteranos y presbiterianos, el mismo trato áspero y persecución persistente de antes. Durante todo el siglo XVII, las persecuciones contra los valdenses, anabautistas y bautistas, en algunos lugares el ana ya estaba siendo omitido, continuaron siendo desesperadamente severas por la Iglesia de Inglaterra. En ese país, como pudieran testificar John Bunyan y muchos otros, por los luteranos en Alemania, por la Iglesia de Escocia presbiteriana en ese país, en Italia, en Francia y en cualquier otro lugar donde el papado estaba en el poder a través de los católicos. Ahora no había paz en ningún lugar para aquellos que no estaban de acuerdo con las iglesias del Estado. Es un hecho significativo, bien establecido en la historia, creíble, que incluso tan atrás como en el siglo IV, aquellos que rehusaban entrar a la jerarquía, estamos hablando de los anabaptistas, de los donatistas, aquellos que rehusaban entrar en la jerarquía, aceptar el bautizo de los que habían sido bautizados recién nacidos y aceptar la doctrina de la regeneración bautismal, y exigían el rebautizo para todos los que quisieran unírseles y vinieran de la jerarquía, eran llamados anabaptistas. No importa qué otros nombres tuvieran entonces, siempre se hacía referencia a ellos como anabaptistas o rebautizadores. Casi al principio del siglo XVII, el ana fue desechado y el nombre acortado simplemente a bautista. Y gradualmente todos los demás nombres fueron desechados. Vamos a hablar un poquito de los bautistas en Estados Unidos. Los bautistas en Estados Unidos. Esta investigación en busca de la verdad lo llevó a muchos lugares y le permitió reunir una de las más importantes bibliotecas para la historia de la Iglesia. Esto es,
el doctor Carroll, o Carroll. Al morir él, esta biblioteca fue entregada al Seminario Bautista Suroccidental de Fort Worth, Texas. Encontró mucha historia de la iglesia, pero la mayoría parecía ser acerca de los católicos y los protestantes. La historia de los bautistas que descubrió estaba escrita con sangre. Fueron el pueblo odiado de la tenebrosa Edad Media. Sus predicadores y su pueblo fueron encarcelados y un número incalculable fue asesinado. El mundo nunca ha visto nada que se compare con el sufrimiento y las persecuciones acumuladas sobre los bautistas por la jerarquía católica. Durante la tenebrosa Edad Media, el Papa era el dictador del mundo. Por eso es que los anabaptistas, desde antes de la Reforma, llamaban al Papa el Anticristo, especialmente los valdenses. Su historia está escrita en los documentos y papeles legales de esos siglos. En Zúrich, después de muchas disputas entre Zwinglio y los anabaptistas, el Senado aprobó una ley demandando que si alguno se atrevía a rebautizar a aquellos que ya se habían bautizado antes, es decir, cuando eran recién nacidos, debían ser ahogados. En Viena, muchos anabautistas fueron atados y encadenados juntos para que cada uno arrastrara al que lo seguía cuando el primero era lanzado al río, de modo que todos se ahogaban. Sigamos escuchando. Estos congregacionales, ya estando los bautistas en Estados Unidos, veamos lo que nos dice la historia. Y estando Estados Unidos había sido o fue un país o es un país colonizado por europeos, especialmente que venían huyendo de la falta de libertad de creencia. Y así vinieron huyendo muchos por esta ausencia de libertad de Inglaterra. Y nos dice que así como la historia que nos dice que así como llegaron bautistas, también llegaron episcopales, también llegaron metodistas, conocidos como congregacionalistas o conocidos con otros nombres. Nos dice pues la historia que llegaron a Estados Unidos huyendo de la falta de libertad, pero cada uno de estos movimientos o denominaciones que en realidad eran o son nietas del catolicismo, porque muchas son hijas del anglicanismo, así llegaron congregacionales, presbiterianos, episcopales, y fueron formando y estableciendo y legalizando colonias en la Nueva Inglaterra, lo que ahora es los Estados Unidos. Dice
que antes que la colonia de la Bahía de Massachusetts, donde la iglesia estatal era la congregación, esto nos hace ver que inmediatamente establecían iglesias que tenían relación, tenían unión, tenían maridaje con el Estado. Y la iglesia congregacional se volvió una iglesia estatal en su propia colonia. Y antes que cumpliera esta iglesia congregacional 20 años de fundada, se aprobaron leyes contra los bautistas y otros. La siguiente es una muestra de las leyes. Se acuerda y ordena que si cualquier persona o personas dentro de esta jurisdicción condena o se opone abiertamente al bautizo de recién nacidos, o secretamente seduce a otros para que no lo aprueben o no lo hagan, o se marcha de la congregación durante la administración de la ordenanza, después de un debido tiempo y de usar medios de convicción, todas estas personas serán sentenciadas al destierro. Esta ley fue promulgada especialmente contra los bautistas. Roger Williams y otros fueron desterrados por las autoridades de esa colonia. El destierro en Norteamérica en aquella época era algo desesperadamente serio. Significaba ir a vivir entre los indios norteamericanos. En ese caso, William fue acogido amablemente y durante un tiempo vivió entre los indios. Poco después demostró ser una bendición para la colonia que lo había desterrado. Salvó a la colonia de la destrucción por parte de esta misma tribu de indios, gracias a la fervorosa intercesión a favor de ellos. De esta forma devolvió bien por mal. Más adelante Roger Williams, junto con otros, algunos de los cuales al menos también habían sido desterrados de esta y otras colonias, entre los cuales estaba John Clark, un predicador bautista, decidieron organizar su propia colonia. En ese momento no tenían autoridad legal de Inglaterra para hacer tal cosa, pero pensaron que este paso era más sabio bajo las condiciones existentes que intentar vivir en las colonias existentes con las horribles restricciones religiosas que entonces pesaban sobre ellos. Así que al encontrar una pequeña sección de tierra que todavía no había sido reclamada por ninguna colonia existente, procedieron a establecer en esa área conocida como Rhode Island. Lo leo como está escrito. Eso fue en el año 1638 después de Cristo, 10 años después que la colonia de la Bahía de Massachusetts, pero no fue hasta aproximadamente 25 años más tarde, 1663 después de Cristo, que lograron conseguir un permiso legal. En el año 1651 después de Cristo, Roger Williams y John Clark fueron enviados por la colonia a Inglaterra para conseguir, si era posible, permiso legal para su colonia. Cuando llegaron a Inglaterra, Oliver Cromwell estaba a cargo del gobierno, pero por alguna razón no accedió a concederle su petición. Roger Williams regresó a Norteamérica. John Clark permaneció en Inglaterra para seguir haciendo presión con su solicitud. Pasaron varios años y finalmente Cromwell perdió su puesto y Carlos III ocupó el trono en Inglaterra. Si bien Carlos no era considerado en la historia como uno de los más implacables perseguidores de los cristianos, finalmente en 1663 después de Cristo concedió el permiso legal. Así que Clark, después de 12 largos años de espera, regresó a casa con ese permiso legal, de modo que en 1663 la colonia de Rhode Island o Rhode Island se convirtió en una verdadera institución legal y los bautistas pudieron escribir su propia constitución. Dicha constitución fue redactada y atrajo la atención de todo el planeta. Porque esa constitución porque en esa constitución estaba la primera declaración de libertad religiosa en la historia del mundo. La declaración de la Constitución de la
colonia Rhode Island, colonia formada, organizada por bautistas. En la constitución de esa colonia se encontraba la primera declaración de libertad religiosa en la historia del mundo. La batalla por la absoluta libertad religiosa, solamente en los Estados Unidos, es una gran historia dentro de sí misma. Durante mucho tiempo los bautistas parecen haber librado esta batalla completamente solos, pero no luchaban solo para su beneficio, sino para todos los pueblos de cualquier fe religiosa. Rhode Island, la primera colonia bautista establecida por un pequeño grupo de bautistas luego de 12 años de ferviente súplica para conseguir el permiso, fue el primer lugar en la tierra donde la ley de la libertad religiosa se convirtió en la ley en vigor. Esta libertad religiosa para el mundo no la dio la Iglesia Católica, la dieron los bautistas. Con respecto a las persecuciones en algunas de las colonias norteamericanas, damos algunos ejemplos. Está registrado que en cierta ocasión uno de los miembros de la iglesia de John Clark estaba enfermo. La familia vivía exactamente al cruzar la línea divisoria con la colonia de la bahía de Massachusetts. Y justo dentro de esa colonia, el propio John Clark y un predicador visitante llamado Crandall y un laico llamado Obadiah Olmsted fueron juntos los tres a visitar a esta familia enferma. Mientras estaban celebrando una especie de culto de oración en esa casa, algunos oficiales de la colonia cayeron sobre ellos, los arrestaron y más tarde los llevaron ante la corte para ser juzgados. También se afirma que con el fin de conseguir una acusación más definida contra ellos, fueron llevados a una reunión religiosa de su iglesia, la iglesia congregacional, descendiente de los anglicanos, teniendo las manos atadas, así lo plantea la crónica que recoge la historia. La acusación contra ellos fue por no quitarse el sombrero en un culto religioso. Todos fueron juzgados y condenados. El gobernador Endicott estaba presente. Furioso como estaba, le dijo a Clark durante el juicio: usted le ha negado a los recién nacidos el bautizo. Esto no era la acusación contra ellos. Se merece la muerte. No permitiré que traigan tal basura a mi jurisdicción. El castigo fue para todos una multa o ser bien azotados. La multa de Crandall, el visitante, fue de 5 libras esterlinas, aproximadamente 25 pesos mexicanos. En 1930, la multa de Clark, el pastor, fue de 20 libras esterlinas, aproximadamente 100 pesos mexicanos en 1930. Las crónicas dicen que Olmsted era un antiguo congregacional que luego se había unido a los bautistas, por lo que su multa fue de 30 libras esterlinas, aproximadamente 150 pesos en 1930. Las multas de Crandall y Clark fueron pagadas por amigos. Olmsted rehusó permitir que le pagaran la multa, diciendo que no había hecho nada malo, así que fue bien azotado. La crónica plantea que fue desnudado hasta la cintura y entonces azotado con un tipo de látigo especial, haciendo que la sangre corriera por su cuerpo y luego sus piernas, hasta que sus zapatos se desbordaron. En la colonia donde el presbiterianismo era la religión oficial, a los disidentes bautistas y otros parecían oírle mejor que en la colonia de Massachusetts, donde el congregacionalismo era la religión oficial.
Island Rhode Island comenzó su colonia en 1638 después de Cristo, pero tuvo permiso legal hasta 1663 después de Cristo. Este fue el primer lugar donde se otorgó la libertad religiosa. El segundo lugar fue Virginia en 1786 después de Cristo. El Congreso de los Estados Unidos declaró en vigor la primera enmienda a la Constitución estadounidense el 15 de diciembre de 1791, lo cual le otorgó la libertad religiosa a todos sus ciudadanos. Los bautistas están acreditados con ser los líderes que trajeron esta bendición al país y también la trajeron al mundo. Nos atrevemos a contar un incidente de los comienzos del Congreso de los Estados Unidos. Se estaba discutiendo la cuestión de si los Estados Unidos debían tener una religión oficial o varias de ellas. La libertad religiosa se había ofrecido varios proyectos de ley. Uno recomendaba a la Iglesia de Inglaterra como la iglesia oficial, otro a la iglesia congregacional y aún otro a la presbiteriana. Muchos de los bautistas, aunque probablemente ninguno de ellos era miembro del Congreso, estaban luchando fervientemente por la absoluta libertad religiosa. James Madison, más adelante, presidente de los Estados Unidos, era aparentemente su partidario principal. Patrick Henry se levantó y ofreció un proyecto de ley para sustituir a todos los demás, que haya 4 iglesias o denominaciones oficiales en lugar de una: la Iglesia de Inglaterra o episcopal, la congregacional y la presbiteriana y la bautista. Finalmente, cuando cada una de las otras vio que no podía convertirse en la única iglesia oficial, todas acordaron aceptar la componenda de Henry. Este proyecto de ley de componenda planteaba que cada persona que pagara impuestos tendría derecho a decir a cuál de estas 4 denominaciones debía ir a pagar su dinero. Los bautistas continuaron luchando contra todo esto y planteando que cualquier combinación de iglesia y Estado estaba en contra de sus principios fundamentales, que no lo podían aceptar ni aunque fuera aprobada por votación. Henry intercedió por ellos y dijo que estaba tratando de ayudarles, pero que no podían vivir sin eso. Pero ellos siguieron protestando. Se llevó a votación y fue aprobado casi por unanimidad, pero la medida tenía que someterse a votación 3 veces. Los bautistas, liderados por Madison y posiblemente otros, continuaron luchando. Vino la segunda votación, también fue aprobada casi unánimemente, gracias a la magistral elocuencia de Henry, pero todavía había que someterla a una tercera votación. Parece que entonces intervino Dios. Henry fue designado como gobernador de Virginia y dejó el Congreso. Privados de la irresistible elocuencia de Henry, no pudieron aprobar la medida cuando llegó el momento de la tercera votación. De esta forma, los bautistas estuvieron a punto de ser una denominación oficial, a pesar de ellos mismos protestar del modo más solemne. Esa no es la única oportunidad que los bautistas han tenido de llegar a convertirse en religión oficial por ley, pero es probablemente la vez que más cerca estuvieron. Sí, sin embargo, estamos todavía seguros y firmes en esta creencia, en esta posición, en esta enseñanza de la palabra de Dios, separación de iglesia y el Estado. Y así la hemos defendido, y así la seguiremos defendiendo, y así seguiremos creyendo.
Característica de la iglesia neotestamentaria, un paréntesis. Su cabeza y fundador es Cristo, no Pedro. Colosenses 1:18. Su única regla de fe y práctica, la Biblia. No, aquí no hay tradición. 2 de Timoteo 3:15 al 17. Su forma de gobierno es congregacional, no piramidal ni jerárquica, sino como lo manda la palabra de Dios, como lo enseña la palabra de Dios. Su gobierno es congregacional, o como decimos, democrático. Sus miembros son únicamente personas salvas, Efesios 2:21. Sus ordenanzas, no tenemos sacramentos. Para nosotros son ordenanzas el bautismo de creyentes, y esto solamente es inmersión. Cuando no hay inmersión, no hay bautismo. Así que cuando se le llama bautismo al acto de rociamiento, es una perversión del lenguaje, es una perversión de la enseñanza de Cristo. Y la cena, el bautismo de creyentes por inmersión, y la cena del Señor, Mateo 18, 19, 20, 1 de Corintios 11, 26. Sus oficiales, pastores y diáconos. No tenemos archidiáconos, no tenemos arzobispos, no tenemos cardenales, no tenemos monseñores, no tenemos papas. Estamos apegados a la enseñanza y al ejemplo del Nuevo Testamento. Somos iglesias neotestamentarias. Solo tenemos pastores y diáconos. Nuestra obra es la Gran Comisión, Mateo 28, 20. Nuestro plan financiero son diezmos y ofrendas, 1 de Corintios 9, 14. Nuestras armas de lucha son espirituales, no carnales. Nosotros como bautistas, como iglesia bautistas, nunca hemos perseguido a nadie por su creencia, por su religión, como lo han hecho los católicos y como lo hicieron en su tiempo los luteranos y los presbiterianos. De ahí la mención de la paz de Habsburgo y de la paz de Westfalia, en donde fuimos perseguidos, fueron nuestros antepasados perseguidos por luteranos, por zwinglianos, por presbiterianos. Nuestras armas de lucha son espirituales. ¿Qué decir de la Iglesia Católica? Ha perseguido a los disidentes, ha perseguido a los que forman la verdadera Iglesia de Cristo. Los ha perseguido incansablemente. Y lo vemos a partir de la unión de la Iglesia Católica con el Estado, en donde nace precisamente, en donde se empieza a manifestar ya abiertamente la herejía, las desviaciones en que caen los que antes fueron en un principio cristianos. A partir de Constantino el Grande podemos ver la persecución de los que no aceptaron someterse ni a las órdenes de Constantino ni al mandato de aquel que se autonombraba, que se nombraba a sí mismo el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. Desde entonces hemos sido objetos de persecución en todas las formas, en donde se han ocupado todo tipo de armas
para acabar con los verdaderos cristianos, con los que se apegan al Nuevo Testamento. Creemos en la independencia absoluta y total, en la separación de la Iglesia y el Estado. Somos llamados, o fuimos llamados los discípulos de Cristo, hijos de Dios, hijos de Abraham, santos, santificados, mis ovejas, discípulos, hermanos, mi iglesia, iglesia de Dios. Las gentes les llamaron en Hechos 28, 22, y en Hechos 24, 5 y en Hechos 11, 26. Y fueron llamados también por primera vez cristianos en Antioquía. Así que de esta manera tenemos la presentación de la última parte de lo que titulamos Testimonio de personajes del siglo II. De esa manera podemos ver, o puede ver el mundo, puede ver los que escuchan y ven este video, ¿de dónde venimos los bautistas? ¿Quiénes son los bautistas? ¿Y cuáles son las diferencias entre los bautistas, el protestantismo histórico y la Iglesia Católica? Quiero terminar con esto. Al menos hay 3 hipótesis o 3 teorías sobre los bautistas, sobre la existencia, sobre el origen y existencia de los bautistas. Algunos historiadores dicen que vienen los bautistas y aparecen en Inglaterra de parte de los antiguos valdenses que existieron en Holanda y que viajaron hacia Inglaterra. Otros dicen que son el resultado de los anabaptistas de toda Europa, que de alguna manera llegaron a Inglaterra y establecieron las iglesias bautistas. Hay otros que dicen que los bautistas son el resultado de los separatistas de la iglesia, de lo que fue la iglesia anglicana en el siglo XVI. Los católicos dicen que venimos de Munster, otros dicen que venimos de Juan Smith. Lo importante aquí es que no podrán demostrar al mundo nunca con honestidad que venimos de Münster, de Alemania, en la famosa revuelta de los campesinos. Tampoco podrán demostrar que nuestras enseñanzas no están sustentadas en la palabra de Dios. No tenemos tradición, no sostenemos nuestra fe, nuestra creencia en la tradición, porque el apóstol Pablo, quien estableció las enseñanzas, las doctrinas para el pueblo de Cristo Jesús, enseñó siempre lo siguiente que encontramos en Colosenses capítulo 2 versículo 8, donde él dice: mirad que ninguno se engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Nosotros no seguimos tradiciones de hombres, seguimos y fundamentamos nuestra fe, nuestra creencia en Cristo Jesús y a través de su palabra. Que Dios les bendiga.